Hola niñas, empezaremos nuestra primera clase, la temática de álgebra de funciones. Álgebra de funciones. Aquí vamos a aplicar las operaciones fundamentales de la aritmética, es decir, adición, sustracción, multiplicación y división. Es decir, estas operaciones fundamentales de la aritmética las vamos a aplicar a las funciones. Entonces, en primer lugar vamos a estudiar lo que es suma y diferencia de funciones, ¿ya? Suma y diferencia de funciones. Entonces, en vista de que nuestro curso de estas temáticas van a ser cortas, yo voy a tratar de resumir los conceptos de las mismas. Entonces, se llama suma de dos funciones f y g. Se llama suma de dos funciones f y g a otra función real que denotamos por el siguiente símbolo. ¿Ya? Se llama suma de dos funciones f y g a otra función de variable real denotada como f más g. Esta es la función que se obtiene al sumar estas funciones de variable real. Tenemos otra función de variable real. Ahora, para conocer el dominio de esta función f más g, debemos conocer el dominio de f y g. Entonces, para toda función, para toda suma de funciones f y g, ¿verdad? La suma o la función suma, el dominio de la función suma, está denotado como la intersección de estos dos dominios, es decir, la intersección del dominio de f y, la intersección del dominio de f con el dominio de g. Esto nos daría como resultado el dominio de la función f más g. Pero nosotros nos vamos a ocupar en estudiar únicamente las operaciones de estas funciones. Luego, cuando ya entendamos bien la función suma, la función multiplicación y la función división, entonces pasaremos a estudiar lo que son el dominio de estas funciones. Entonces, vamos a entrar a ver unos ejemplos. Bueno, también podemos definir, esto quedaría denotado de la siguiente manera. Voy a escribirlo con un marcador rojo. La función suma f más g de x, ¿verdad? Queda denotada como f de x, es lo mismo que decir f de x más g de x. ¿Listo? Es decir, la función suma f más g de x
es igual a f de x más g de x. Lo mismo sería para la función diferencia, pero vamos a concentrarnos primero en esto, la función suma. Listo. Entonces repito, para tener claro esta primera parte de esta temática. La función suma, ¿verdad? F más g es solo la suma de dos funciones de variable real, es decir, la función f más la función g. Al hacer la adición de estas dos funciones obtenemos la función suma, que es f más g de x. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos de función suma, pero vamos a sumar funciones lineales. En primer lugar vamos a estudiar las funciones lineales. Vamos a sumar dos funciones lineales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, dadas las funciones f de x y g de x, ¿verdad? Vamos a calcular la función suma, ¿verdad? De estas dos funciones. Listo. Entonces para esto hacemos lo siguiente. ¿Cómo se escribe la función suma? La función suma se escribe como f más g de x. Esta es la función suma. F más g de x, ¿verdad? Pero ¿qué sería f más g de x? F más g de x es tener f de x más g de x. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir el valor de f de x y g de x. Lo voy a colocar en rojo para que observemos quién es f y quién es g de x. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, ¿quién es f de x? Aquí lo vamos a diferenciar en un corchete. F de x sería x más 1, ¿verdad? Cerramos el corchete acá y colocamos la suma, que es lo que nos indica la función suma, ¿verdad? Indicamos la suma más, ¿quién? G de x. Colocamos el corchete para diferenciar la función g de x. En este caso la función g de x es 3x más 5. Cerramos el corchete. Ahora tenemos que es una suma. Esta suma no afecta los signos, ¿verdad?, de los términos 3x más 5. ¿Por qué? Porque ambos son positivos. Y este también es positivo. Al multiplicar, más por más da más y más por más da más. Entonces,
podemos suprimir los paréntesis. Tenemos x más 1 más 3x más 5. ¿Qué nos hace falta acá? Recuerden que en aritmética, cuando sumábamos o sustraíamos, ¿verdad? Términos iguales, ¿qué debíamos hacer? Es agruparlos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es agrupar aquellos que tienen términos iguales, es decir, x más 3x lo voy a agrupar, ¿verdad? Y 1 y 5, como son constantes, los agrupo. Entonces tenemos x más 3x más 1 más 5, aquí está agrupado. ¿Y qué tengo? Recuerden que cuando tengo la misma parte literal, se suman sus coeficientes. Entonces aquí tengo un 1, recuerden que delante del x hay un 1, entonces sumo los coeficientes, 1 más 3, y esto me daría como resultado, ¿qué? 4x. Y sumo 1 más 5, y esto tengo como resultado más 6. Es decir, niñas, que la función suma, ¿verdad? Sería 4x más 6. Lo voy a colocar aquí. Es decir, f más g de x, que es la que me están pidiendo calcular, f más g de x es igual a ¿quién? A 4x más 6. Esa es la función suma de estas dos funciones. Y esto es así para todo. Voy a hacer otros dos ejemplos más de función suma y luego pasamos a la diferencia. ¿Listo? Entonces copien en sus cuadernos, tomen apunte, escriban esto y repasen. Vamos a colocar otro ejemplo. Entonces lo que hacemos, voy a borrar esto, voy a borrar esta parte de aquí nada más, ¿verdad? Y ahora voy a cambiar las funciones, que sean distintas. Pero como estamos trabajando las funciones lineales, y eso es lo que nos vamos a ocupar por hoy, hoy nos vamos a ocupar en las funciones lineales, tanto para la suma y diferencia, o adición y sustracción. Entonces, elijamos otras funciones. Supongamos que tenemos aquí 5x más 10, perdón, y tenemos la función tenemos la función g de x igual a 7x más 3. Entonces aquí tenemos un ejemplo parecido, dadas las funciones f de x igual a 5x más 10 y g de x igual a 7x más 3, calcular la función suma. Es decir, vamos a calcular ¿quién? F más g de x. F más g de x, esto es lo que vamos a calcular. ¿Ya? Pero como sabemos que f más g de x es igual a f de x más g de x, ¿verdad? Entonces, ¿quién es f de x? En este caso, f de x sería ¿quién? Abro el corchete, sería 5x más 10, tenemos 5x más 10, esto no sería f de x, sería f de x. ¿Más quién? Recuerden, aquí lo tengo, voy a colocarlo en verde para resaltar la suma de estas dos funciones. Para resaltar. Entonces, más g de x. ¿Pero quién es g de x? 7x más 3. Entonces, pongamos el corchete y tenemos aquí 7x más 3. Cerramos corchete. Entonces, como es una suma, no hay ningún problema en suprimir los paréntesis porque no va a alterar los signos de los términos. Es decir, más por más nos da 7x positivo y más por más nos da 3. Así que suprimir los paréntesis y dejando con su signo igual estaría bien, porque no cambiaría nuestra expresión. Así tenemos entonces que esto es 5x más 10 más
que es el signo este, 7x más 3. Luego hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Agrupamos los que tienen términos iguales para sumarlos, ¿ya? Para reducir la expresión. Te agrupamos 5x más 7x, es decir, tenemos 5x. Anda. Yo parece ser que... no, no estamos bien. Pensé en un momento que no estaba grabando. Estamos bien. Sí. Disculpen, niños. Entonces tenemos 5x más 7x. Listo, y agrupamos ahora 10 y 3. Más 10 más 3. Entonces, ¿qué tenemos? 5x, vamos a hallar que f de f más g de x, la función suma, ¿verdad? Entonces tenemos que reducir esta expresión. 5x más 7x es igual a ¿cuánto? A 12x. 12x. Y 10 más 3 es igual a 13. Entonces la función suma, voy a tratar de encerrarla. Esta es la función suma. F más g de x igual a 12x más 3. ¿Ya? Ahí tenemos un segundo ejemplo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo más. Listo, vamos a hacer otro ejemplo más de función suma, pero esta vez vamos a cambiarle un signo a alguna de estas dos funciones. Será negativo. Vamos a ver por qué. Entonces, borramos. Podemos borrar esta parte. Vamos a colocar otro ejemplo. Listo, en este caso vamos a colocar otra función lineal. Vamos a colocarla de esta forma. 9x menos 3, disculpen, 9x menos 3, marcador ya no está escribiendo, 9x menos 3 y 8x, vamos a colocar la negativa, y menos 8x menos más 5. Así. ¿Qué les parece? Vamos a calcular la función suma de f de x y g de x. Entonces la función suma sabemos que es f más g de x, que a su vez es igual a ¿quién? A f de x más g de x, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién es f de x. ¿Listo? ¿Y quién es g de x? Aquí el ejercicio nos lo da. Entonces tenemos que f de x es igual a ¿quién? A 9x menos 3. 9x menos 3. Y g de x es igual a ¿quién? A menos 8x más 5. Menos 8x más 5. Listo. Entonces vamos, esta es la suma. Vean acá la suma. Vamos a suprimir los paréntesis. Para eso hacemos la regla de los signos. Es decir, más por menos es menos. Nos quedaría el término con su mismo signo, menos 8x. Y más por más nos da más 5. Es decir, que podemos suprimir los paréntesis y la expresión nos quedará, los términos de la expresión nos quedará con su mismo signo. Entonces tenemos 9x menos 3 menos 8x más 5. Ahora agrupamos los términos iguales, es decir, 9x menos 8x. Aquí tenemos 9x menos 8x y tenemos menos 3 más 5. Listo. 9x menos 8x menos 3
más 5. Es decir, 9x menos 8x, ¿a qué es igual? Vamos a restar 9 menos 8. ¿Listo? A restar 9 menos 8, recuerden que el signo mayor es el del coeficiente, el signo de resultado, ese es el coeficiente mayor, en este caso un 9. Es decir, cuando hagamos la sustracción de estos dos términos, nos va a quedar el signo del coeficiente mayor, que en este caso es 9. Es decir, 9 menos 8, ¿a qué es igual? 9 menos 8 es igual a un x. Y menos 3 más 5 también vamos a restar porque tienen signos opuestos. Entonces, menos 3 más 5 es igual a ¿quién? A 2 positivo. Entonces, la función suma, niña, sería f más g de x igual a un x más 2. F más g de x igual a un x más 2. Este sería nuestro tercer ejemplo. Ahora vayamos a estudiar la sustracción o la diferencia de funciones. O sea, vamos a calcular ahora no la función suma, sino la función sustracción o la función diferencia. Cualquiera de estos dos nombres podrían darse. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la función sustracción o la función diferencia. A mí me gusta llamarla función diferencia. Entonces vamos a borrar y vamos a hacer 3 ejemplos más. Entonces aquí tenemos, niñas, la función x, ¿verdad? Vamos a colocar 2x más 1, y acá vamos a colocar x menos 3. Vamos a colocar más 3 para poder después explicarles algo más. Aquí tenemos f de x igual a 2x más 1 y que de x igual a x más 3. Sí, tenemos esto. Vamos a calcular la función diferencia. Entonces ya no sería suma, sino calcular la función diferencia. Vamos a colocarlo de otro color. Calcular la función diferencia para que no se nos vaya a confundir. Vamos a calcular la función diferencia. Entonces, pero ¿quién es la función diferencia, niños? ¿O cuál es la función diferencia? Así como simbolizamos la suma, así mismo vamos a simbolizar la función diferencia. Y la función diferencia se escribe de esta forma: f menos g, si ven que es lo mismo, f menos g de x es igual, o es lo mismo que tener f de x menos, que es este menos, g de x. F menos g de x es igual a f de x menos g de x. Pero vamos a sustituir el valor de f y de g, ¿verdad?, para calcular la función diferencia. Es decir, vamos a colocarla entre corchetes estas funciones para sustituir en cada una de sus funciones. F de x es igual a 2x más 1, es decir, voy a sustituir en f de x 2x más 1. 2x
más 1, cierro el corchete, coloco el menos, vamos a colocar este menos negativo para indicar que es el menos de la función diferencia. Entonces tenemos acá menos ¿quién? G de x, pero ¿quién es G de x? Acá tenemos que es x más 3. X más 3. Cerramos el corchete. ¿Listo? Cerramos el corchete ahí. Entonces, vamos ahora a suprimir los paréntesis, pero ojo, aquí sí va a ocurrir diferente al de la función suma. ¿Por qué? Porque este menos va a cambiar los signos de los términos x y 3. Así que vamos a aplicar las propiedades, la regla de los signos para suprimir los paréntesis. Entonces tenemos, esto va a ser igual a 2x más 1 y multiplicamos menos por más. Recuerden que delante del signo de la incógnita hay un signo, ¿verdad? Y el signo cuando no se coloca se supone que es positivo. Entonces menos por más es menos x. Y menos por más nos da menos 3. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar los términos iguales. Tenemos, va a ser igual entonces, agrupo estos dos, 2x menos x, y agrupo este con su signo, más 1 menos 3. Y ahora vamos a resolver entonces vamos a sumar para reducir la expresión, para simplificar la expresión. 2 menos 1 es igual a ¿quién? A un x, ¿verdad? Y 1 menos 3 aquí es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, esta es la función diferencia, niños. Esta es la función diferencia. Es decir, la vamos a colocar aquí para mostrar que ya calculamos la función diferencia de f y g de x. Entonces tenemos que f menos g de x es igual a 1, a un x menos 2. A un x menos 2. Ahí tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? De la función diferencia de f y g de x. Vamos a hacer un segundo ejemplo de esto. ¿Listo? Entonces, copien en sus cuadernos, repasen, niñas, para que no les quede nada suelto. Entonces vamos a borrar aquí. Borramos aquí. Listo. Sí, también acá, para ver las funciones. Recuerden que es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Entonces tenemos la función 9x menos 2 y la función 10x más 6. Esas dos funciones. 9x menos 2 y g de x igual a 10x más 6. Recuerden que hoy estamos trabajando nada más las funciones lineales. Funciones lineales, ¿listo? Cuando ya nos afiancemos bien en este tema, créanme que las demás funciones van a ser fáciles. La cuadrática, la función cociente, la función producto, van a ser muy fáciles cuando ya comprendamos esto. ¿Listo? Entonces por eso estoy haciendo mucho énfasis en esta primera parte, que es la función suma y función diferencia. ¿Listo? Entonces, listo. Ahora vamos a sustituir la función. Recuerden que esta es la función diferencia, la que vamos a calcular. ¿Ya? Vamos a colocar aquí, se me olvidó colocar solución. Bueno, no se va a ver muy bien. Pero esta es la solución.
esto que estamos resolviendo aquí es la solución del ejercicio. Entonces, hacemos f menos g de x, que es la función diferencia, pero recuerden que la función diferencia se escribe como f de x menos g de x. Vamos a sustituir lo que es f de x, pero f de x, ¿quién es? F de x es 9x menos 2. Y g de x es igual a 10x más 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora vamos a suprimir los paréntesis. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. 9x menos 2, ¿verdad? Menos por más nos daría menos 10x. Aquí está menos 10, menos por más menos 10x. Y menos por más da menos 6. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar los que tienen términos iguales. Agrupamos 9x con menos 10x. Y agrupamos menos 2, menos 6. Entonces, ¿qué tenemos? 9x menos 10, ¿a qué es igual? Se restan los coeficientes y se coloca el signo del coeficiente mayor, en este caso de 10. 9x menos 10 es igual a menos 1x. Menos 1x y menos 2 menos 6 es igual a menos 8. Y entonces ahí tenemos el resultado de la función diferencia f menos g de x, que es igual a 1x menos 8. Listo, niñas. Creo que con esta parte esta primera parte de álgebra de funciones, donde estuvimos estudiando la función suma y función diferencia, creo que es un buen inicio. Así que ahora voy a dejarle una serie de 5 ejercicios para que ustedes lo realicen en su casa y que el día de mañana, a las 7 de la mañana, creo que es la hora en que tenemos la clase, solamente en la videoconferencia podamos resolver las preguntas acerca de estos 6 o 5 ejemplos que acabo de colocar. ¿Listo? Entonces, me gustaría mucho que repasaran en su casa, que se esforzaran en repetir el video si no llegan a entender algo, o lo paren en el momento en donde necesitan comprender algo, pero sí necesito que sean muy diligentes y juiciosas para poder entender bien esta primera parte. ¿Listo? Entonces voy a dejar una serie de 5 ejercicios para que ustedes lo hagan en su casa. ¿Listo? Muy bien.